enunciados, a ver, de los enunciados, compró la hierba para preparar la infusión y hierve el agua por 10 minutos. La palabra hierba, hierba, ¿qué son? ¿Qué eran? Homonimia ¿Cuál es su absoluta. clave ahí? Homonimia absoluta, ya. Los demás, ¿cuál creen que sería allí? ¿También homonimia absoluta? ¿Cuál sería para los demás? Vamos, emplea el chat si deseas. Disculpa, ¿dijiste homonimia cuál? ¿Cuál de las dos? Homonimia parcial, profesor. Ah, parcial, sí. La clave es homonimia parcial. Recuerda que la primera es un sustantivo y la segunda es un verbo. Entonces, cuando uno es un sustantivo y la otra es un verbo, a eso se le conoce como homonimia parcial. ¿Ya? Aquí la clave va a ser la C, homonimia parcial. Por favor, si tienes las respuestas, participa en la clase, ¿sí? En la resolución. A ver, vamos con la segunda. En los enunciados, ese reloj de pared no tiene pila, por eso no funciona. Y trajeron agua de aquella pila de piedra. Las palabras resaltadas se encuentran en relación de pila. ¿Qué La relación sería? B. Homonimia absoluta. Los demás, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Vamos. La B. Perfecto, la B. Claro, es homonimia absoluta porque los dos son sustantivos. Sí, los dos son sustantivos. Además, no puede ser tampoco polisemia, porque recuerda que no tienen nada en común. El uno es una pila, una batería, y el otro hace referencia a un montículo. Así que lo único que me quedaría aquí es homonimia, ¿no? Homonimia absoluta. Bien. La 3 dice, en los enunciados, mi hija luce unas pestañas grandes y, por favor, cierra esas pestañas para abrir otro archivo. ¿Qué relación encontramos entre estas palabras? ¿Qué sería? ¿Qué marcaste? Porque se supone que ya lo tienes. ¿Qué marcaste? Polisemia, profesor. La B. Polisemia. Sí, La B. exacto, polisemia. Muy bien. Profe, ¿pero qué tienen en común? Recuerda, las pestañas están por encima del ojo que viene a ser todo lo que tú ves. Sucede lo mismo con en las computadoras. Las pestañas siempre están arriba de lo que tú estás visualizando, que es la pantalla. Entonces, ahí está la relación, ¿sí? Ahí está la relación. Vamos a la pregunta 4 y la pregunta 5. A ver, la pregunta 4 dice lo siguiente. En las oraciones, alcánzame el borrador, que me equivoqué, y solo es un borrador. La acabaré para el estreno. Las palabras resaltadas se encuentran en relación de, B. ok, la B, los demás. Ah, Homonimia absoluta. sí, sí, la Mira, B, la B, la B. en el caso del primer borrador, a ver, en el caso del primer borrador, ese borrador hace referencia al objeto que sirve para, básicamente, borrar algunos errores que hemos tenido al momento de escribir. Y el segundo borrador es como eh, un blog en el cual, pues, lo que estamos escribiendo no lo vamos a corregir en algún momento, ¿sí? Entonces,
El primer borrador sirve justamente para corregir errores y en el segundo se presentan, ¿no? Algunos errores que van a ser posteriormente corregidos o reemplazados. Exacto. Entonces, ambos tienen la finalidad de relacionarse con aquello lo cual, ¿no? Se puede o se relaciona con los errores en este caso, ¿no? El primero me sirve para borrar un error y el segundo solamente me sirve para corregir aquellos errores que podemos tener y luego lo pasamos pues a un archivo real, ¿no? Ya deja de ser un borrador como tal. Y sí, también sería polisemia. Y la última, en los enunciados, el cuerpo humano tiene 206 huesos y Sebastián leyó el cuerpo del libro en 3 horas. Homonimia absoluta. ¿Ok? Los demás, ¿cuál creen que sería? ¿Cuál creen, chicos, que sería? Sin miedo, sin miedo. ¿Cuál crees que sería? La polisemia. Ok, la polisemia. A ver, si intentamos encontrar algo en común entre las palabras, el cuerpo humano recuerda que hace referencia al todo, ¿sí? El cuerpo humano es el todo lo que engloba, ¿no? Al ser. Y en ese caso, el término cuerpo, haciendo referencia a la segunda oración, Sebastián leyó el cuerpo del libro. Recuerda que el cuerpo del libro son todas las lecturas, o todo lo que está dentro del libro, eso es el cuerpo. El cuerpo es lo que te permite desarrollar toda la información, ¿no? El cuerpo está donde se desarrolla toda la historia, en este caso, ¿no? Porque recuerda que todo texto se divide en lo que es introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Entonces, el cuerpo es la parte intermedia, es lo más importante, es el que engloba toda la historia en sí. Así que aquí también sería polisemia. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver. Sí, ok, perfecto. Ok, te voy a dejar de compartir esto para empezar a compartir lo que es la sesión del día de hoy, ¿ya? Vamos a trabajar lo que es la clase el día de hoy. A ver, vamos a compartir. Listo. ¿Se logra descarga? ¿Descarga la pantalla? Sí. Sí, profesor. Ok, genial. A ver, lo que vamos a trabajar ahora en esta clase está relacionado con lo que es la fonología. Pero este tema se va a dividir en dos. Hoy vamos a ver la fonología y la siguiente clase trabajamos lo que es la fonética. Pero tienes que tomar en cuenta que los dos elementos forman parte de una misma característica, ¿no? Solo que lo trabajamos en este caso, dividido en dos elementos porque es importante que aprendas en primera instancia, ¿no? Todos los elementos relacionados con lo que es la fonética, que ya te la mencionaba incluso en lo que es teoría lingüística. Cuando hicimos la clase de teoría lingüística, yo te hacía referencia de que el lenguaje, una de las características del lenguaje es la doble articulación. ¿Cuál es la doble articulación? Que toda palabra tiene un significado y toda palabra tiene un sonido. Entonces, justamente el significado se trabajaba a través de lo que es la morfología y el sonido se trabaja a través de lo que es la fonología, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta fonología se va a trabajar tomando en cuenta varias características que nosotros habitualmente empleamos, porque recuerda que la fonética está relacionada con el sonido que tú haces a través de las vocales, a través de las consonantes, el sonido diferente al momento de expresarte. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco de ello. Y la siguiente clase, pues, hacemos el complemento con lo que es la fonética, porque está dentro de los temas a trabajar en este segundo libro. A ver, mira, cuando hacemos referencia a la fonología, recuerda que la fonología, por etimología, fono significa sonido y logo significa estudio. Etimológicamente, ya es el estudio del sonido, pero quedaría muy, ya no solamente va a ser el sonido,
sino que estudia los sonidos que son mentales, en la cabeza. En tu cabeza tienes tanto vocales como consonantes. Estas vocales y consonantes, al momento de unirse, por ejemplo, para formar una palabra, nosotros le vamos a atribuir un sonido. A ese sonido se le llama fonología. Es un sonido mental. Primero recuerda, nosotros primero creamos las palabras en nuestra cabeza y a esta palabra que hemos creado, que le otorgamos un significado, posteriormente le vamos a otorgar un sonido. Entonces, básicamente a ello hace referencia a lo que es la fonología. La teoría te dice lo siguiente, ¿no? Es la disciplina lingüística que estudia el sonido en su carácter distintivo, diferenciador, ¿no? En este caso el fonema. Es decir, determina cuáles son los fonemas, eh, perdón, determina cuáles son los fonemas de una lengua y los organiza dentro de un sistema a partir de sus diferencias fundamentales. Eso quiere decir, en otras palabras, que estudia los elementos fónicos, fonemas, acentos, entonaciones, pausas, en cuanto sirven para diferenciar contenidos. Tienes que tomar en cuenta algo muy importante. Nosotros en teoría lingüística hablábamos acerca de la dicotomía del lenguaje. La dicotomía del lenguaje está basada en lo que es la lengua y lo que es el habla. Justamente esa dicotomía del lenguaje se apoya de lo que es la fonología. Cuando la fonología se forma en tu cabeza, está relacionado con lo que es la lengua, como logras ver en la imagen en pantalla. Sí, la fonología y los fonemas se presentan a través de lo que es la lengua. Pero una vez que tú ya creas la palabra, a la cual le das el significado y posteriormente el sonido, y luego la llegas a expresar, a esto se le llama fonética y su unidad de estudio que es el fono. Entonces, cuando tú piensas la palabra, cuando tú le das el significado y un sonido mental, se relaciona con la lengua. Cuando tú lo expresas a través de la voz, se llama habla. ¿Se entiende? Se va a relacionar con lo que es la fonética. Ellos son los dos elementos importantes a trabajar dentro de lo que es la fonología. Entonces, ya sabemos que la fonología nos sirve justamente para ello, ¿no? Nos permite en este caso expresar el sonido mental de las letras, tanto vocales como consonantes. ¿Ya? Ahora, la unidad de estudio de la fonología, ¿ya? Nosotros ahora vamos a trabajar, se denomina fonema. Su unidad de estudio es el fonema. Ahora, el fonema normalmente se representa a través de barras. ¿Cuál es la definición que yo le voy a dar al fonema? Primero, tienes que tener en cuenta algo importante. Los fonemas, ¿sí? Los fonemas vienen a ser los sonidos, o es la unidad mínima, en este caso, unidad mínima distintiva, tanto de vocales como consonantes. Gracias a los fonemas, yo puedo diferenciar las palabras. ¿Por qué? Porque los fonemas me permiten darle un sonido a cada vocal y un sonido a cada consonante. Por ejemplo, no es lo mismo decir pata y bata. El sonido de la P y el sonido de la B son totalmente diferentes. Eso me permite a mí saber que son dos palabras diferentes y por ende esas dos palabras tienen significado diferente. Igual para la palabra peso y beso. Peso es diferente, beso también es diferente. No solamente se va a dar con consonantes, sino que incluso también se puede dar con vocales. Por ejemplo, mesa y misa. En mesa y misa estoy diferenciando tanto la E como la I. Entonces, permite que nosotros podamos diferenciar una palabra y de esa manera darle un significado diferente. Para eso me sirve el fonema, para yo diferenciar también relacionado. Entonces, nosotros vamos a trabajar normalmente 24 fonemas. Recuerda, existen 24 fonemas. ¿Por qué existen 24 fonemas? De los cuales 19 son consonantes y 5 van a ser vocales. Porque hay algunas letras dentro de tu abecedario que no tienen sonido. Por ejemplo, ¿cuál es la consonante que no tiene sonido? H. Exacto. La H no tiene sonido. Entonces, nosotros vamos a ir descartando justamente con ello algunas consonantes. En el caso de la B y la V, por ejemplo, si yo te digo la palabra vaca y la palabra, por ejemplo, banda. En vaca y banda, si te das cuenta, tanto la B como la V tienen el mismo sonido. Eso también me permite diferenciar, ¿no? Perdón, eso me permite disminuir un sonido y ya no me quedarían, en este caso, 26, sino me quedarían 25. Y así se van a ir trabajando. Pero ten en cuenta algo importante. Estas normas fonológicas relacionadas con la fonética tienen que ver mucho con lo que son las reglas españolas. Recuerda que el español, ¿sí? En el español, todas las consonantes y vocales tienen sonido, pero eso es en el español.
En el castellano que tú hablas, hay dos expresiones que no se van a poder diferenciar. Por ejemplo, nosotros tenemos la pronunciación de la S y la Z igual. Por ejemplo, si tú dices la palabra casa haciendo referencia al hogar, es con S. Pero si tú dices casa haciendo referencia a la cacería, no suena igual. Y eso es con Z. Es que nosotros tenemos lo que se llama el ceseo. ¿Qué es el ceseo? El ceseo es cuando hacemos la pronunciación similar de la S y de la Z. En cambio, en España eso no sería. En España dicen casa y el otro es casa, porque es una Z. Le das un sonido diferente. Entonces, tienes que tomar en cuenta esto, ¿sí? Tienes que tomar en cuenta ello. Tienes que tomar en cuenta de que las normas que estamos viendo nosotros ahora en este tema son normas españolas, no relacionadas directamente a lo que es el castellano como tal. Igual, por ejemplo, para el uso de la Y y la doble L. Si tú dices yuca y dices lluvia, para nosotros tiene un sonido muy parecido. A eso se le llama yeísmo. Entonces, eso, por ejemplo, son normas que no están relacionadas a lo español. Si hacemos uso del ceseo y del yoísmo, a nosotros nos quedarían solamente 24 fonemas, pero eso sería a nosotros. Pero aquí no estamos haciendo referencia a lo que tiene que ver básicamente con la cultura peruana, sino estamos haciendo referencia a lo que tiene que ver con la pronunciación de manera general con el uso del español, ¿ya? Aquí vamos a trabajar a través de lo que es el uso del español. Entonces, el fonema tiene que ver con eso. Me va a permitir a mí diferenciar el sonido de las vocales y de las consonantes para saber qué significado le voy a atribuir yo a las palabras. Recuerda que se pronuncia o se representa en este caso a través de barras. Cuando tú haces el uso de las barras, por ejemplo, en el caso de la palabra poeta, como logras ver en la imagen, o zapato, como logras también ver en la imagen allí, eso es su representación. Así se representan las palabras. Así se tienen que representar de esa manera. Profe, pero poeta no lleva tilde. Yo sé que no lleva tilde, pero sí lleva mayor fuerza de voz. Entonces, al llevar mayor fuerza de voz, y eso es un sonido mental, la voy a representar de esa manera con la tilde. Pero recuerda, esto no es ortografía, esto no es gramática, esto es fonología. El sonido es mental, ¿sí? Igual para zapato. Igual, zapato tiene tilde en la A, en la segunda A. No es que se escriba así, es el sonido nada más. Esto es una palabra grave, zapato. Entonces, ¿cómo represento yo la mayor fuerza de voz? A través de lo que viene a ser la tilde. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Sí, ¿Sí? Ok, los demás. sí. Ok, genial. Vamos a ver las clases, ¿sí? En cuanto a las clases de fonemas, por ejemplo, existen dos clases de fonemas, los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Los fonemas mentales se van a dividir también en dos. Los fonemas segmentales vocálicos. ¿Cuáles son los fonemas segmentales vocálicos? Obviamente los que hacen uso de las vocales. Tú las conoces, vocales abiertas, como es la A, la E y la O, y vocales cerradas, como viene a ser la I y la U. Ahora, tienes que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando hacemos referencia a los segmentales vocálicos se basan en una clasificación. Esta clasificación fue dada por el lingüista Hellwood. Hellwood expresa a través del triángulo de Hellwood que nosotros al pronunciar las vocales hacemos un sonido variado de la lengua. Recuerda, aquí tienes que hacer uso de tu lengua. Te pregunto, ¿tú tienes control de tu lengua? ¿Sabes cuándo tu lengua se mueve y cuándo no? No. ¿Cómo que no? ¿Sabes cuándo tu O lengua se sea, mueve? sí, sí. Cuando hablas, por ejemplo. Cuando sí, hablas, ¿te das sí, cuenta que tu lengua se está moviendo o no? sí. Sí. Claro. Entonces, Hellwood expresa de que nosotros cuando hablamos hacemos un sonido de la lengua. Para este caso, tienes que hacer uso de la punta de tu lengua. ¿Sí? Esa puntita de tu lengua es la que tú tienes que hacer uso. Ella es la que va a hacer el movimiento, tanto un movimiento anterior como un movimiento posterior. Por ejemplo, pero eso tienes que hacerlo despacio, ¿sí? Con calma, por favor. Por ejemplo, pronuncia la palabra cuy. Si tú pronuncias la palabra cuy, te vas a dar cuenta que cuando haces la U y luego la I, tienes Q, I. Si haces la U, es como si la lengua estuviera entrando.
te da la referencia de que tu lengua entra. Pero cuando haces el sonido de la I, es como si estuviera saliendo. Q, I. Entonces, a eso se le ubica en un nivel alto, porque recuerda que al ser vocales cerradas o débiles, tenemos que hacer una mayor pronunciación, por eso está en un nivel alto. Q, I. Y la U, que es la que se hace la sensación de que ingresa, se denomina en una posición posterior y la I está en un nivel, perdón, en una posición anterior. Entonces, pronuncia QI. Vamos, vamos, pronuncia. Te quiero escuchar. Despacio nomás. QI. Ya, despacio. Q, I. QI. Ajá, QI. exacto. Entonces, si tú haces la U, Q, U, es como si estuviera entrando y luego I sale. En el caso del nivel medio, tenemos a la O y a la E. La O y la E se consideran medios, pero ellas también tienen una pronunciación, cuando una ingresa y cuando ésta sale. Ejemplo básico, expresa el término OE. O hacia adentro, E hacia afuera. O, E. O es como si estuviese entrando y el E es como si estuviese saliendo. Entonces, allí también, por ejemplo, tenemos tanto el nivel posterior como el nivel anterior. Por último, tenemos la A. La A está en el nivel bajo porque es la que tiene mayor fuerza de voz a diferencia de las demás. Pero cuando tú pronuncias la A, por ejemplo, A, tu lengua apunta hacia abajo. A, A, A. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy apuntando hacia abajo. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Nosotros, cuando hacemos uso de la lengua, en este caso, para hacer el sonido de las vocales, cada una de ellas tiene una oscilación diferente. Ya sea para la A, para la E, para la I, cada una de ellas va a tener un sonido diferente. Tienes que hacer uso de esto. No te olvides, tu lengua es la que te va a ayudar. ¿Sí? No te olvides, la lengua es la que te ayuda. Listo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Sí, sí se entendió. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo la palabra poeta, en la palabra poeta, ¿qué vocales encuentras y en qué posición están? No qué nivel, sino en qué posición están en la palabra poeta. Por ejemplo, la O, ¿en qué posición está? Posterior, Segunda. Posterior y medio, ¿no? En ese caso la posición es posterior. La E, ¿dónde está? Posición ah, no, anterior. anterior. Y el poeta, la A. Ah, central, ¿En qué posición se Central. encuentra? Central, correcto. Eso es en posición. Ahora, si yo utilizo la misma palabra, poeta, ¿en qué nivel está poeta? Por ejemplo, la O y la E, ¿en qué nivel están? posterior y anterior, No, 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 nivel, nivel. abiertas, Abierta. No, en el nivel, alto, medio, bajo. medio, Medio. Claro, medio. Ajá. ¿Y el ta, la A, dónde se encuentra? bajo, Bajo. Bajo. Correcto. Aunque tú no lo creas, así preguntan los exámenes de admisión. Te dan una palabra y te dicen en qué nivel están o en qué posición están. Tú tienes que recordar solamente lo que es el triangulito de Helmut, ¿ya? No te olvides. Esos son para las segmentales vocálicas, pero no son las únicas que se van a representar, ya que también tenemos nosotros a lo que se conocen como las segmentales consonánticas. Las segmentales consonánticas se basan en las 19 consonantes, ¿sí? Hay 19 consonantes a tomar en cuenta. Algo que también tienes que tomar en cuenta. Hay consonantes, por ejemplo, que van a tener un un sonido similar. Mira, te las voy a colocar aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de de la B y la V, se van a representar, recuerda, siempre con barras a través de una B, ¿ya? En el caso de la C, la K y la Q, se van a representar por fonología a través de una K. En el caso de la Z, se representa a través del símbolo teta, pero ese simbolito no sé cómo hacerlo aquí. Ya lo voy a poner como un cerito, ¿ya? Pero recuerda que es el símbolo teta. Tú ya lo conoces por matemáticas, ¿sí? Es el símbolo teta.
En el caso de, por ejemplo, la che, se representa, perdón, se representa a través de una C con una rayita arriba. ¿Ya? Se representa con una C a través de una rayita arriba. Ahorita los completo. Luego tenemos el caso de, por ejemplo, la Y se representa a través de una J, ¿sí? Como si fuese una J. Esos, por ejemplo, son las representaciones. En el caso de la doble R o R, también conocida, se representa a través de una R con una rayita arriba, por ejemplo. Entonces, uy, 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 listo. Esas son algunas representaciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí te mencionaba que era el simbolito teta. Aquí tenía, uy, este color no me gusta. A ver, a ver. ¿Qué color? No sé, ¿qué color? Ok, azulito. A ver. Ya te decía que era a través del simbolito teta. La H tenía una rayita arriba. Igual para la Y también una rayita arriba. Y la R también una rayita arriba. A veces esa rayita se representaba con una, como si fuese una V, ¿ya? Esas son las representaciones de estas consonantes. No te olvides, también ellas tienes que tomar en cuenta. En el caso de las segmentales consonánticas, que son 19, se van a basar en tres tipos. Una de ellas se considera, por ejemplo, según el punto o zona de articulación. En el punto o zona de articulación, nosotros vamos a hacer uso de lo que viene a ser, espérate, ¿por qué no puedo borrar esto? A ver, ah, 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 ah. No lo puedo borrar, qué raro. Ah, estás acá. Dame un segundo. Dame un segundo, dame un segundo. Me quiero borrar esto. Te decía, en el caso de el punto de articulación, hacemos uso de lo que viene a ser la lengua. Por ejemplo, están los bilabiales. Los bilabiales, para hacer la pronunciación de ellos, tenemos que pegar los labios. Por ejemplo, pronuncia la B. B. Como te das cuenta, pegó los labios a pronunciar la B. Pronuncia la P. P. M. M. Por ejemplo, entonces te das cuenta que para pronunciar la B, la P y la M se hace uso de la unión de los labios. Por eso se llaman bilabiales. Profe, ¿y cómo me las recuerdo? Pues si te sirven las mnemotecnias, recuérdala como pumba, ¿sí? Pumba, quitas las vocales, te queda la P, la M y la B. Pumba, por ejemplo. Si te sirven las mnemotecnias, emplea la mnemotecnia de pumba, por ejemplo. En el caso de la labiodental, como bien su nombre lo dice, voy a pegar labio con el diente. ¿Qué labio soy el que voy a tener que pegar? Mi labio inferior con mis dientes superiores, con mis dientes incisivos superiores. Aquí tenemos a la F, mira como conejito, F, ¿ves? Fe, fe, feo, Federico, ¿ves? Fe. Ahí tengo el término fe. A eso se le llama labio dental. Pegamos nosotros los dientes superiores con el labio inferior. Luego tenemos las dentales. Para el caso de las dentales, tu lengua choca con tus dientes superiores. Por ejemplo, tenemos la T. Mira, ve, T. Cuando yo pronuncio la T, ¿sí? Eh, En el caso de la D pasa lo mismo. D, D, D. Mi lengua se pega con mis dientes superiores. Entonces, profe, ¿cómo puedo recordar las dentales? Puedes utilizar la mnemotecnia de todo. Si tú recuerdas todo, quitas las vocales, te queda la T y la D, por ejemplo. En el caso de la interdental, aquí la lengua se va a pegar entre los dientes tanto superiores como inferiores, en medio de ellos vamos a tener la lengua. Pero recuerda, ese sonido es de una Z española, no de una Z como nosotros hacemos el sonido, porque tiene el sonido de una S, no. Aquí tiene que ser una Z española, o sea, tienes que hablar como español, ¿sí? Por ejemplo, zorro, zapato, sa. Si tú dices
zapato o dices zorro, te vas a dar cuenta que tu lengua se está ubicando tanto entre tus dientes superiores como inferiores. Entonces, a eso se les llaman interdentales. Viene a ser el uso de la Z. Como te mencionaba hace un momento, su representación es como el símbolo teta. ¿Sí? Ese es el símbolo teta que tú empleas mucho en matemática. Las alveolares te dice que la lengua toca los alvéolos. ¿Sí? La lengua va a tocar los alvéolos. ¿Cuáles son las alveolares? La S, la L, la R, ¿sí? La L, la N. ¿Ya? Ellos van a ser los alveolares. Profe, ¿cómo los puedo recordar? ¿Cómo puedo recordar a esos alveolares? Pues la mnemotecnia que te puedo dar es loro serrano. Loro, LR, serrano, SRN. Eso también, por ejemplo, es una mnemotecnia que te puede ayudar. Loro serrano. ¿Ya? Loro serrano te puede ayudar. Eh, en el caso de, en el caso de las velares, por ejemplo, nosotros vamos a tener referencia que hay tres consonantes nada más. La K, ¿sí? La X, que puede ser representada a través de una J y una G, ¿sí? Y la G misma con un sonido, profe, pero ahí van a haber dos Gs, sí, una tiene el sonido gutural y la otra no. ¿A qué hago referencia con las velares? Las velares solamente tu lengua va a rozar el velo del paladar. En el caso de la G y la J, por ejemplo, si yo te digo la palabra guitarra, al pronunciar la palabra guitarra, el sonido de tu lengua que está haciendo solo está rozando el paladar. En el caso de la palabra gitana, si te das cuenta, la pronunciación de guitarra y la pronunciación de gitana son diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de gitana, ¿sí? Para el caso de gitana, hacemos un sonido gutural. Entonces, ese sonido gutural me permite hacer una distinción. Y en el caso de los palatales, ¿sí? En el caso de los palatales, se expresa de que la lengua choca con el paladar. Aquí, por ejemplo, tienes a la che, tienes a la ye, que se representa como una jota, ¿sí? La ye también está. Tienes a la ñ y también tendremos nosotros a la doble L, que se representa a través del simbolito lambda. ¿Cómo voy a recordar las palatales? Pues las palatales las puedes recordar a través de la mnemotecnia chayañe. Chai, ¿sí? Chai, así como suena, chai con Y. Chai, ya, ñe. Es una mnemotecnia que te puede ayudar, por ejemplo. Chai, ya, ñe. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te doy la palabra arisco, por ejemplo, te doy la palabra arisco. Si yo quiero representar la palabra arisco, la voy a representar a través de su sonido. ¿Cuál va a ser el sonido de la palabra arisco? Por ejemplo, mira la imagen. Tengo ese sonido, así se va a representar. A, ris, eh, perdón, así se representa arisco, por ejemplo. Eso es una... Profe, pero arisco no se escribe con K. Ya sé que no se escribe con K, pero recuerda que ese sonido es mental. Y mentalmente la C y la K tienen el mismo sonido. ¿Sí? Mentalmente tienen el mismo sonido. En escritura es totalmente diferente, pero mentalmente, ¿sí? Tienen el mismo sonido. Así se representa la palabra arisco. Ahora, yo te pregunto, en el caso de la palabra arisco, las consonantes que encuentras, a qué rasgo pertenecen? Por ejemplo, la R, ¿a qué rasgo pertenece? Alveolares. Ujú, alveolares. La R, la S, ¿qué va a ser también? También alveolares. También alveolar. ¿Y la K? Velares. Velares. Correcto. ¿Se entiende? Así es lo que te van a preguntar. Te van a dar la palabra y te van a decir a qué, según el punto de articulación, a qué rasgo pertenece. Entonces, eso es una característica, por ejemplo, a tomar en cuenta. ¿Ya? Eso es una característica a tomar en cuenta. Listo. Eso es según el punto de articulación. ¿Ya? Eso es según el punto de articulación. Luego tendremos nosotros, según el modo de articulación.
Ya en el modo de articulación no haremos uso de la lengua, sino que haremos uso de lo que es el aire. Por ejemplo, aquí tenemos las oclusivas. Para yo hacer la pronunciación de las oclusivas, se da una retención mínima del aire y luego este sale. Por ejemplo, en el caso de la B. Si yo quiero pronunciar la B, por ejemplo, B, hago una retención del aire y luego lo expulso. B, B, D. ¿Te das cuenta? Retengo el aire y luego ese es expulsado. ¿Cuáles son las oclusivas? B, D, G, P, T, K. ¿Cómo las puedo recordar? ¿Qué mnemotecnia puedo utilizar? Pues la más empleada, bodega, pituca. Bodega, B, D, G, pituca, P, T, K, por ejemplo. ¿Sí? A eso se le llaman oclusivas. Se retiene el aire apenas y luego este es expulsado. En el caso de las fricativas se dice que el aire sale lentamente por una abertura entre la boca. Las fricativas van a salir entre los dientes. El aire sale entre tus dientes. Por ejemplo, E-C. C. ¿Te das cuenta? Si tú haces la pronunciación de la E-C, el aire sale entre tus dientes. La E-Fe. Fe. Fe. El aire sigue saliendo de tus dientes. La Z. 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 Recuerda que tienes que hacer el sonido en la Z española. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Luego tenemos eh, a la J. Bueno, en este caso la J representa la X. Por ejemplo, en X. Ahí está representado, por ejemplo, a través de la J. ¿Sí? De la J. Y el uso de la Y. La Y también se va a representar. Y. Recuerda que ellos es Y. Ese sonido está entre tus dientes. En el caso de la fricativa te dice que se tiene o se retiene de manera más prominente lo que es el aire, se retiene un poco más de tiempo y luego este se expulsa de golpe. Por ejemplo, che, che, che. Si yo quiero decir la pronunciación de che, estoy reteniendo el aire y luego este está saliendo de golpe. Che, che, por ejemplo. Las nasales. Las nasales te dice que el aire sale por tu nariz, por eso se llaman nasales. ¿Cuáles van a ser estas? La M, la ñ y la N. ¿Cómo las puedes recordar? Como mañana. Mañana, M, ñ, N. ¿Cómo te das cuenta que son nasales? El aire tiene que salir por tu nariz. Mira, una forma de representarlo, ojalá que lo sientas. Intenta hacerlo. Coloca tu dedo debajo de tu nariz y pronuncia mañana. Si tú pronuncias mañana, ¿sí? Mañana, te vas a dar cuenta que un leve aire está saliendo por tu nariz y se siente en esta parte de tu dedo. Mañana, ¿sí? Mañana. Entonces, por eso se llaman nasales, porque el aire está saliendo por la nariz. Por allí sale el aire. En el caso de las vibrantes, el aire va a hacer vibrar las cuerdas vocales, ¿sí? Hace vibrar las cuerdas vocales. Aquí tenemos a la R y a la R. La R y la R son justamente las que van a ser vibrantes, ¿ya? Y en el caso de las laterales, te dice que el aire va a salir por los lados, por tus cachetes. Mira, aquí tenemos dos, a la L y a la doble L. Pronuncia la. Así de. Ajá. Pero hazla durar, como si vibrase. La. Si tú haces el te vas a dar cuenta que el aire está entre tus dientes. Entre tus dientes, digo, en tus cachetes. ¿Sí? Por tus cachetes vas a sentir el aire. La, por ejemplo. A eso se le llaman laterales. Por ese motivo se les llaman laterales. Porque el aire va a salir por los lados. ¿Sí? El aire sale por los lados de la boca, por los cachetes. Acá tienes a la L y a la doble L. Por ejemplo, si yo te doy la palabra, por ejemplo, si te doy la palabra, a ver, una palabrita que podamos emplear. Mm, si te doy la palabra carpeta. Mira, si yo quiero escribir la palabra carpeta, la voy a representar a través de esta forma. ¿Sí? Así se representa carpeta. Carpeta. Tilde en la E porque tiene mayor fuerza de voz. Pregunta, vamos a ubicarlas. Por ejemplo, la K. ¿A qué rasgo pertenece la K?
oclusivos, Perfecto. La R, vibrantes, vibrante. La P la P a oclusivos, y la T, la T a oclusivos también. oclusivos también. Entonces, como te dan cuenta, así se ubican las consonantes, según estos rasgos, ¿ya? Según estos rasgos, así se van a ir ubicando. Por último, tenemos lo que se considera en esta parte, lo que se considera en esta parte como los rasgos o el sonido según las cuerdas vocales. Aquí tenemos cuando las cuerdas vocales vibran bastante fuerte o cuando al menos el sonido es mínimo, ¿sí? Ni siquiera se siente, es como si las cuerdas vocales no vibrasen. Justamente las sordas hacen referencia a que las cuerdas vocales no vibran. En la sorda las cuerdas vocales no van a vibrar. ¿Qué mnemotecnia voy a poder utilizar aquí? ¿Qué mnemotecnia empleo? Pues una de ellas es jefe choca zapatos. Jefe, tienes a la J y a la F. Choca, tienes a la H y a la K. Y zapatos, tienes a la Z, la P, la T y la S. Jefe choca zapatos. A eso son las sordas. Esas sordas hacen referencia a que las consonantes, al momento de ser pronunciadas, perdón, las cuerdas vocales no vibran tan fuerte. Por ejemplo, si tú dices jefe choca zapatos, como te das cuenta, no hay una vibración fuerte en tu garganta. Jefe choca zapatos. No hay una vibración fuerte, por eso se llaman sordas. En cambio, las sonoras te dice que sí hay una vibración de cuerdas vocales. Por ejemplo, mañana. Si tú dices mañana, mañana. Si te tocas aquí, mira, donde está tu manzanita para el chico, tu manzanita de Adán, y para la chica supera. Aquí, mira, ve, acá. Te tocas y di mañana. Vibra, pues. Por eso se llaman sonoras, son vibrantes. ¿Sí? Ahí tienes a la M, la ñ, la N, tienes a la B, a la D, a B de G, por ejemplo, tienes a la R, a la R, a la L, a la doble L, tienes a la Y también, por ejemplo. Entonces, ahí son las que se conocen justamente como sordas y sonoras. A ver, por ejemplo, si yo te doy la palabra, si te doy la palabra grito, por ejemplo, te doy la palabra grito. Mira, ahí tengo la palabra grito, ¿ya? Grito. Pregunta, la G, ¿a qué le pertenece la G? ¿A qué rasgo? ¿Qué rasgo es la G? Sonoros, Sonoro, Sonoros, correcto. La R, o la R en este sonoros, caso. sonoro. Sonoro también. ¿Y la T? a sordos. Sordos. Así se representa. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hasta aquí me entiendes? Habla. Sí, profesor. ¿Eh? Ok, listo. Continuamos entonces. Ya tenemos a lo que se conocen entonces los que son los segmentales, tanto los vocálicos como los consonánticos. Ahora haremos la referencia a los suprasegmentales. Los suprasegmentales básicamente están ligados a la mayor fuerza de voz que recaen sobre las vocales. Recuerda, los suprasegmentales tienen que ver con esto. Los suprasegmentales justamente son o se representan a través de la mayor fuerza de voz que recae en una vocal. Por ejemplo, acá hago referencia con ello a lo siguiente, mira. Dice, son elementos que se superponen a los fonemas segmentales vocálicos, con los cuales aparecen simultáneamente dentro de la sílaba. Sin embargo, cumplen función distintiva, según el caso, a nivel de palabra, de frase o de oración. Mira el ejemplito que tengo allí al costado. Tengo la palabra amor. Mira, tengo la palabra amor. La A, la M, la O y la R. Esas cuatro letras son fonemas. Sin embargo, cada una de ellas pueden ser segmentales y suprasegmentales. Por ejemplo, en el caso de la palabra amor como tal, la A, la M, la O y la R se consideran segmentales. ¿Por qué? Porque hay segmentales tanto vocálicas como consonánticas. Pregunta, en la palabra amor, ¿cuál es la vocal que tiene la mayor fuerza de voz?
La O. ¿Cuál es la vocal que tiene la mayor fuerza de voz? Correcto, La la O. O. Entonces, como la O tiene la mayor fuerza de voz, ajá, como la O tiene la mayor fuerza de voz, a la O no solamente se le llama segmental, sino que también se le da el nombre de suprasegmental. Entonces, profesor, si yo hago la referencia de la palabra y veo que en ella recae la mayor fuerza de voz, ¿a ella se le llama suprasegmental? Sí, pero recuerda, solamente a las vocales. Solo a las vocales, no a las consonantes, ¿ya? Solo a las vocales. Solo a las vocales se les llama suprasegmentales, pero a las que tienen la mayor fuerza de voz. Estas suprasegmentales se van a dividir en dos clases. El acento, por ejemplo, que representa la mayor fuerza de voz. Recuerda que el acento o intensidad, también denominado, es un rasgo prosódico que da mayor energía a la sílaba en la palabra. Dentro de estas, las sílabas acentuadas son más prominentes que las sílabas no acentuadas y se pronuncian con más intensidad y claridad. Recuerda que el acento es la que te presenta la mayor fuerza de voz. Este acento se representa a través de tres subclases, de tres funciones. La primera función es la función distintiva. ¿Qué dice la función distintiva? La función distintiva expresa de que de acuerdo a dónde recae la tilde, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a dónde recae la tilde, la palabra va a variar no solamente en sonido, sino también en significado. ¿A qué hago referencia con ello? Por ejemplo, si te doy la palabra médico, médico y médico. Pregunta, médico, como logras ver en la imagen, ¿ah? Médico. ¿La mayor fuerza de voz dónde está? En la E. Pregunta, ¿qué es un médico? Un sustantivo. Ya, es un sustantivo, pero ¿qué también es? Un profesión, Una profesión. un Un profesional. profesional. Claro, es una profesión, es un profesional. Claro, el médico es una persona. Ahora, si yo te digo médico, te vas a dar cuenta que la mayor fuerza de voz ya no está en me, sino está en di. Médico. Pregunta, ¿qué es médico? Verbo. Un Ingerir verbo. medicina. Ajá, Verbo. es un verbo, es cuando estás ingiriendo la medicina, correcto. Ese es en el presente, medico. Yo me medico, por ejemplo, te puedo decir. Y si te digo médico, Verbo pasado. Verbo exacto, pasado. exacto, es el verbo pasado. ¿Te das cuenta que es diferente? Si yo te digo público, 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 ¿es lo mismo? No. No. ¿Por qué? Porque la función distintiva cambia. Si yo te digo público, hago referencia a qué? A muchas personas. Grupo de Correcto. personas. Si te digo público, Un Un verbo. póster. Un verbo. es un verbo en presente, ¿cierto? Es una acción que estoy haciendo en presente, correcto. ¿Y publicó? Verbo en ¿Qué pasado. es? ¿Un verbo pa? Un verbo pasado, Pasado. perfecto. Así se da la función distintiva, ¿sí? La función distintiva me dice de que si yo le coloco la tilde o la mayor fuerza de voz, en ese caso el acento, a una sílaba diferente, no solamente cambia su pronunciación, sino también va a cambiar su significado. Esa es la función distintiva. Entonces, cada vez que te pidan la función distintiva, a la palabra le colocas o le quitas la tilde para ver si se da esa característica. Por ejemplo, tránsito, tránsito, tránsito. También sigue la misma lógica. ¿Se entiende? Entonces, tienes que tomar en cuenta ello. En el caso de la función contrastiva, tiene que ver con lo que se consideran como sílabas tónicas y sílabas átonas. Pregunta, ¿qué es una sílaba tónica? ¿Qué es una sílaba tónica? Que tiene la fuerza de voz acentuada. Correcto, la que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Y la átona? No sabría Si la decirle, tónica tiene la profesor. mayor fuerza de voz. Si la La que tónica no tiene la tiene la mayor fuerza de mayor voz. fuerza de, la que Ya. no tiene la mayor fuerza de voz. Exacto, tiene la menor Y fuerza de no voz. acentuada. Excelente. Ellas son las átonas, las que no tienen la menor fuerza de voz. Entonces, eso es la función contrastiva. La función contrastiva te dice que se relaciona con aquellas palabras que tienen tanto sílabas tónicas como sílabas átonas. Por ejemplo, te doy la palabra amistad. Si tú segmentas la palabra amistad, se divide en tres sílabas. Amistad. Donde te das cuenta que tad está representando la mayor fuerza de voz. Entonces, ella es mi sílaba tónica. Y a y mis representan la menor fuerza de voz. Ellas son mis sílabas átonas. ¿Sí? Ellas van a ser mis sílabas átonas. Por último, dentro del acento tenemos lo que es la función enfática o de insistencia.
La función enfática o de insistencia tiene que ver con que nosotros a una determinada palabra le damos mayor énfasis para que el mensaje se pueda comprender. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que cuando tú escribes, por ejemplo, por el chat con mayúsculas, muchas personas piensan que estás gritando. Esto, por ejemplo, se da Sí, porque se da como referencia de que le estás dando mayor énfasis, le estás dando mayor fuerza de voz al pronunciar. Por ejemplo, es como cuando la gente se ríe, ¿no? Si te ponen jajaja en minúsculas, es una risa normal. Pero si te ponen jajajaja en mayúsculas, sabes que esto es una carcajada. Y ya si te escriben con otras letras, ¿no? Así medio raro, ya tienen un daño mental, ¿no? Pero normalmente tienes que tomar en cuenta eso. El uso de las mayúsculas, por ejemplo, énfasis. Mira el ejemplo que te doy. Cuando no hay énfasis, te digo, oye, vamos. Si te digo vamos, no le estoy dando tanto énfasis. Entonces no hay enfático. Pero si digo vamos y lo grito, hay mayor énfasis. Entonces, a eso tiene que ver la función enfática. Cuando tú le das mayor intensidad a una expresión, cuando tú le das mayor fuerza, es para que el mensaje quede claro. Por ejemplo, si digo no, no quiero, no, no quiero, ¿te diste cuenta que cambia? Mi énfasis está cambiando porque le estoy dando una mayor fuerza de voz. A eso se le llama la función enfática, ¿ya? El tono, ¿qué es el tono? ¿Qué viene a ser el tono? El tono tiene que ver básicamente con una oposición tanto en las vocales enunciativas como en las interrogativas. Profe, no entiendo. Una oración enunciativa es aquella donde solamente brindas una información. Eso es una oración enunciativa. Y una oración interrogativa es donde la vuelves pregunta. Mira el ejemplo que tengo allí. Si yo te digo obtuvo un premio, como te das cuenta, solamente estoy brindando la información. Obtuvo un premio. Eso es una oración enunciativa. Pero si esta misma oración la vuelvo pregunta y te digo obtuvo un premio, te vas a dar cuenta que mi tono está cambiando. Entonces, cuando mi tono cambia, se considera como una oración interrogativa. Eso es un tono. La diferencia entre una oración enunciativa y una oración interrogativa. Por ejemplo, llegué tarde. Llegué tarde es el tono, ¿sí? El tono está cambiando. A eso se denomina tono. Este tono se relaciona también con lo que es la entonación. El tono y la entonación están dentro de la misma característica, pero la entonación tiene que ver mucho con el estado de ánimo de una persona, ¿sí? La entonación tiene que ver mucho con tu estado de ánimo. Por ejemplo, si estás normal, si estás triste o si estás llorando. Por ejemplo, te doy la palabra o la expresión no quiero. Si yo te digo no quiero, en la forma más normal, lo dices tal cual, no, no quiero. Ahora, si estás molesto, ¿cómo dices no quiero? Igualito que cuando estabas normal, ¿lo pronuncias no, igual? No, no, dices Cambia no, el no tono. quiero. Claro, tiendes a gritar incluso, ¿no? No, no quiero. Y si estás triste, llorando, ¿lo vas a decir igual? ¿Lo expresarías igual? No, tampoco No. cambia el tono. ¿Por qué? Porque estás, no, no quiero, no quiero, no quiero. Tu tono está cambiando, pues, el tono cambia. Entonces, la entonación y el tono tienen que ver mucho con esto, con cómo una oración es enunciativa e interrogativa, y también tienen que ver mucho con el estado de ánimo. Esta entonación y tono se dividen en tres características. La primera se denomina, por ejemplo, la función ascendente. La función ascendente tiene que ver con todas aquellas preguntas, escucha, con todas aquellas preguntas o exclamaciones que las puedes responder a través de sí o no. Es decir, si tú haces una pregunta y esta pregunta se puede responder con sí o no, a eso se le llama ascendente. Por ejemplo, los pedidos llegaron, me puedes decir sí o me puedes decir no. Si yo te pregunto, oye, ¿cenaste? Me puedes decir sí o me puedes decir no. Yo te pregunto, ¿te bañaste? Me puedes responder sí o me puedes responder no. No, profe, tengo un mes ya sin bañarme. Ya, bueno, es tu problema. Pero lo puedes responder con sí o no, por ejemplo. En el caso del descendente, se da de dos formas. Primero, si haces una pregunta, la pregunta no se puede responder con sí o no. ¿Ya? Eso es la primero. La descendente, si hago una pregunta, esa pregunta yo no la voy a responder ni con sí ni con no. Por ejemplo, ¿cuándo llegan tus padres? ¿Lo puedes responder con sí o no?
Ujú, no, por ejemplo. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso, pero también se da con oraciones enunciativas. Profe, ¿cómo una oración enunciativa? La que solo te brinda información. Por ejemplo, ellos postularon a la universidad. Si yo te digo ellos postularon a la universidad, te das cuenta que eso se considera un tono descendente. ¿Por qué? Porque no lo puedo responder con sí o no. Y en el caso del tono horizontal, el tono horizontal tiene que ver básicamente con aquellas oraciones que hacen uso de los puntos suspensivos. Por ejemplo, si yo te digo uno, dos, tres, probando, te das cuenta que cuando haces una prueba de sonido, ese uno y se hace una pausa, dos, tengo uso de puntos suspensivos. A eso se le llama función horizontal. También se da cuando, por ejemplo, una frase no está terminada. Si yo te digo, aunque la mona se vista de seda, y lo dejo allí, puntos suspensivos, eso es horizontal, porque tú sabes que viene, mona se queda. Monas que quedas. Claro, si yo te digo, por ejemplo, a caballo regalado, No se le mire ¿m? el diente. No se le mide el diente, Perfecto, claro, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ajá, entonces, eso que vienen a ser frases, también se consideran dentro de lo que es el horizontal, ¿sí? Dentro de lo que viene a ser el horizontal. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Lograste comprender hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Seguros? Habla. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos? Sí, profesor. Ok, los demás, a ver, chat. Por aquí hay chat, a ver. ¿Se entendió? Los que no, los que no hablan pero utilizan el chat. A ver, ¿entendiste? ¿Hasta acá? ¿O volaste? ¿Cómo es? Ok, dale. Entonces, esa es la teoría que vamos a trabajar. Esa es la primera parte de la teoría. La siguiente parte la completamos la siguiente semana que nos toca fonética. Como te decía, los dos temas están relacionados entre sí. Hoy solamente nos vamos a concentrar en lo que es la fonología. ¿Sí? Solamente nos vamos a concentrar allí. Vamos a ir desarrollando las preguntas que se tienen y con respecto a ello, pues vamos a ir, ¿no? dando las claves. ¿Ya? ¿Te parece? El PPT igual te lo hago llegar después con tu tutora, ¿ya? No te preocupes. A ver, voy a dejar de compartir esto para eh, empezar a presentar lo que es las preguntas. A ver, vamos con lo que es el libro 2 ya. El libro uno ya lo hicimos. Ya, ok. A ver, vamos resolviendo las preguntas entonces, ¿ya? Por ejemplo, señale la palabra en la que los fonemas K y S están representados por una misma letra. Profe, ¿cómo que la K y la S están representados por una misma letra? Por ejemplo, te doy un ejemplo antes de que resuelvas. Por ejemplo, la palabra taxi. Si yo te doy la palabra taxi, te vas a dar cuenta que la X tiene el sonido de una K y una S. Taxi. Entonces, es básicamente lo que te están pidiendo. ¿Sí? Es básicamente lo que te piden. ¿Cuál sería la clave aquí? A ver, chicos, ¿cuál sería la clave? Por ejemplo, en xenofobia, la X, perdón, que tienes allí, suena como KS en xenofobia.
No, ¿verdad? Tiene el sonido de una S. En axioma, axioma. ¿Tiene el sonido o no tiene el sonido? Claro. ¿En axioma tiene o no tiene el sonido? Axioma. Ajá, tiene el sonido. Entonces, esa es tu clave, pues. Axioma es tu clave. Profe, xilófono tiene el sonido de una S. Sí, xilófono. En el caso de, por ejemplo, acción, sí tienes acción, pero no se representa por una misma letra. Se representa con dos letras diferentes. La primera C es la K y la segunda C es la S. Así que no. Y en Texas es Texas, no es Texas. Es Texas. Sí, es Texas. Es la pronunciación que se le debe dar. Entonces, tu clave en la primera pregunta es la C, ¿sí? Va a ser la C, ¿ya? La C. La C de Chapalú. Chapalú, Chapalú. Listo. Vamos con la siguiente. A ver, vamos a la 2. Elija la opción en la que dos grafemas, mira, dos grafemas, es decir, dos letras iguales, representan fonemas distintos. Profe, ¿cómo es eso? Vas a tener dos letras que son iguales, pero en el sonido son diferentes. Por ejemplo, coca. ¿Tengo dos letras iguales? Sí, tengo dos C. Pregunta, ¿tienen sonidos diferentes? No, ¿verdad? No, no tienen sonidos diferentes. Por ejemplo. Así que, no. En arrocera, no hay porque tengo una R y tengo una R. El sonido es diferente. Y las dos letras no son iguales, son diferentes, así que no. En bienvenido. Mira, en bienvenido sí, sí tengo la B y la V, pero el sonido es igual en ellas. Sí es igual el sonido, pero son dos letras diferentes. La pregunta me dice que las dos grafemas o las dos letras tienen que ser iguales, así que no. Oye, y en Romero tengo dos seres. Pregunta, ¿las dos seres suenan igual? Romero. ¿Suenan igual? No, No, porque la primera R suena a R. Ro. Oro. Así que no. Ahí está, pues. Tengo dos letras iguales representando dos fonemas distintos. Esa es tu clave, ¿sí? Esa va a ser tu clave. La clave entonces es la D, ¿sí? La clave es la D. Vamos a la siguiente, vamos a la pregunta 3. A ver, dice, selecciona la alternativa en la que el acento y el tono cumplen función distintiva. Recuerda, colócales la tilde o quítale la tilde y date cuenta si la palabra cambia o no. A ver, intenta. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees tú que podría ser? Colócale la tilde o quítale la tilde y date cuenta si tienen el mismo sonido o no. ¿Cuál sería? Vamos, sin miedo. ¿Ya? ¿Cuál? Por ejemplo, se cancelaron las deudas. Pregunta, ¿alguna de esas palabras le puedes colocar tilde para que cambie el sonido? ¿Se cancelaron? No. ¿Se cancelaron? No. ¿Deudas?
No, no tiene sentido, así que no es la A. En la B, ellos ganaron el evento. ¿Ellos ganaron? No, no tiene sentido tampoco. Te presento a Camila, te presentó a Camila, te presento a Camila. Pregunta, ¿es igual o es diferente? ¿Se puede o no se puede? Quítale la tilde a presentó. Pregunta, ¿es igual te presentó a Camila y te presento a Camila? ¿Es igual o es diferente? Aquí la clave va a ser la C, ¿ya? Porque no es lo mismo decir te presento a Camila a te presentó a Camila. Entonces aquí la clave es la C, ¿ya? La clave va a ser la C. Vamos a la siguiente. Señale la palabra que presenta dos grafemas, es decir, dos letras distintas que representan un mismo fonema. Ahora tengo dos letras diferentes, que representan el mismo sonido. Por ejemplo, en ropero, me doy cuenta que las dos series son iguales. Claro, el sonido es diferente, pero las dos letras son iguales, así que no, me pide los dos grafemas que sean diferentes. En axioma no hay nada. En jengibre sí. Jengibre. La J y la G son dos grafemas diferentes, pero fonológicamente las dos tienen el mismo sonido. Profe, ¿y cómo las represento? Pues jengibre la vas a representar así más o menos. A ver, así. A ver, a ver. Así se representa. Mira, mira el chat. Gen, perdón, ah, jengibre. Perdón, mira la pantalla. Echando, mira la pantalla. Así se representa jengibre. Por fonología. Jengibre. Así se representa. Entonces, como te das cuenta, en escritura son dos grafemas diferentes, la J y la G. Pero en fonología tienen un mismo fonema, que es la X. La X la representa a las dos. ¿Se entiende? Habla, 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 habla. ¿Sí? Uy, colapsaste. ¿Estás ahí todavía? Sí, se entiende. ¿Están vivos? ¿Sí? ¿Los demás? Vamos, los demás. Este temita sí es un poquito complicado. Este sí es un poquito complicado. Tienes que tener muchas referencias, pero bueno. Hasta aquí, los demás. ¿Cómo van? ¿Están vivos? ¿Todavía? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Sí, ¿Sí? profesor. Ah, ya, ok, ok. Pensé que está. Pensé que ya nos había vencido. A ver, vamos con la 5. Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 me dice lo siguiente. En la pregunta 5, en la pregunta 5 me dice, a ver, por acá tengo un chat. A ver, a ver. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Ah, la B. A ver, vamos a ver. La pregunta 5 me dice, elija la opción que presenta dos letras iguales que representan fonemas diferentes. A ver, dos letras iguales. En kilométrico me doy cuenta que no hay dos letras iguales, así que la voy a descartar. ¿Sí? La voy a descartar. No hay dos letras iguales. Con sonidos diferentes, menos todavía. En cacería tengo dos Cs y las dos C son iguales en escritura. Pregunta, en cacería, ¿la K y el C suenan igual? Son fonemas diferentes. Exacto, porque el primero está representando a una K y el segundo está representando a una S, porque es por sonido. Recuerda, eso es sonido, no es escritura. Entonces, como bien mencionaba su compañero Wilder, la clave es la B, correcto. Sí, la clave va a ser la B, bien. Tengo dos letras iguales que tienen sonidos diferentes. Perfecto. Vamos a la pregunta 6.
En la pregunta 6 me pide la inflexión tonal. Recuerda, ascendente lo respondes con sí o no. Descendente no lo respondes con sí o no, o es una oración enunciativa. Y horizontal tiene puntos suspensivos. A ver, ¿fui a la marcha contra el Congreso? Pregunta, si yo te pregunto, ¿fui a la marcha contra el Congreso? ¿Lo puedo responder con sí o no? Sí, Entonces sería ascendente. Entonces la primera es ascendente. Vamos a la segunda. ¿Quiénes son los dueños del Perú? ¿Lo puedes responder con sí o no? no, descendiente. Entonces, exacto, entonces es descendente. Ahí ya tengo ascendente y descendente. Vamos a la última. ¿Sienten mucho frío? ¿Lo Sí, se puedes puede responder con sí o responder con no? Ascendente, sí o no. ascendente, Exacto. ascendente. Entonces, La hacen C. ascendente. Bien, la C, correcto. ¿Ya ven? Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a la 7. La 7 me dice lo siguiente. A ver. ¿Cuál de las afirmaciones son verdaderas cuando se refiere a la relación letra, perdón, fonema-letra en castellano? A ver, ciertos fonemas se representan por medio de dos o más grafemas. Ciertos fonemas se representan por medio de dos o más grafemas. Sí. Por ejemplo, el caso de la R. La R es un solo fonema, una R con una rayita que se representa a través de dos fonemas, de dos grafías, perdón, que son dos Rs. En el caso de la che, se representa como una C con una rayita arriba. Eso es en fonema, pero en grafía es una C y una H. Así que la primera es verdadera. ¿Sí? La primera va a ser verdadera. Vamos a la segunda. ¿El número de fonemas es igual al número de grafías? No. ¿Por qué? Recuerda, hay 24 fonemas y 27 grafías, porque son las letras de tu abecedario. El abecedario tiene 27. Antiguamente tenía 29, porque se contaba a la che y a la ñ, pero ahora ya no las cuenta. Así que solo son 27. Pero igual, eso no es verdadero, eso es falso. La siguiente. ¿Todos los fonemas tienen una única representación gráfica? No. Esto es falso también. ¿Sí? Todos los fonemas no. Hay algunos que tienen representación diferente, como el caso de la K, la C y la Q, por ejemplo. Algunos fonemas nunca se presentan gráficamente, algunos fonemas no. Todos los fonemas se representan gráficamente, pero hay algunos grafías, por ejemplo, que no se representan gráficamente en cuanto al sonido. Por ejemplo, la H, ¿no? Entonces, algunos fonemas no, todos los fonemas se representan. Y la última me dice, ¿algunas grafías simbolizan a más de un fonema? Sí, eso es verdadero. Algunas grafías sí. Entonces, tu clave sería la uno y la 5. Besito, ¿ya? Besito. Bésalo. Bésalo, bésalo. A ver, vamos a la ochito. Mira la ochito, mira la ochito. Indique el número de fonemas. Mira, indique el número de fonemas que responden respectivamente a la palabra hervir, taxi y hola. A ver, ¿cuántos fonemas encuentras en hervir? ¿Cuántos fonemas encuentras en hervir? A ver. Por ejemplo, la H no tiene sonido, así que lo vas a representar así, ¿no? Er, perdón, hervir. Así se representa. ¿Sí? Hervir. Ese es uno. El otro, taxi. Taxi lo representas así. Taxi. Y el otro es hola. Hola se representa así. Entonces, ¿cuántos fonemas tenemos en la primera, en la segunda y en la tercera? ¿Cuál es la clave? Oye, clave, cuenta. ¿Qué fue? ¿Se pagaron? Cuenta, cuenta. Mm, cinco, La primera tiene 5, la segunda cinco también. y la tercera Tres. 3. Entonces, clave, D. dedo, correcto. ¿Ya ven? Así es, así es, así es. No se haga mucha bola, ¿sí? No se haga mucho problema. Así se representan nada más. Entonces, la clave es la D.
¿Ya? La clave es la D. Bien. Vamos a la palabra, a la pregunta 9. La palabra. Identifique el enunciado que presenta 6 fonemas. A ver, ¿en cuál de ellas encuentras tú 6 B, fonemas? B, En cuál? Disculpa. B. En la B. ¿Besito? Ah, Ok. A ver, en corrupto tenemos la K, la O, la R, a ver, que se representa por una sola, la U, la P, la T y la O. Hay 7. sí. No. En chinos, la H se representa como una sola. La I, la N, la O y la S. 5. No. En guerra, esta GU tiene un solo sonido. Así que es una sola. La E, la R que también tiene un solo sonido y la A, tienes 4. En humano, la H no suena, UMANO 5. Pero en Éxodo, como bien lo menciona su compañero, Éxodo tiene 6 fonemas. Tienes la E, la K, la S, la O. Exo, la D y la O. Éxodo tiene 6. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a la 10. A ver. La 10 es una que tú conoces. A ver, mira, igual, ascendente, descendente y horizontal. Mira la primera. Los jóvenes votaron por el pescadito. ¿Qué sería? Ascendente, ¿Ascendente? Exacto, ascendente, ascendente porque lo puedes responder con sí o no. Bien, la segunda. ¿Cuánto cuesta el gas en descendente, el Perú? Eso es descendente, dente, descendente. ¿Sabes el tema central de la obra Odisea? ascendente, Bien, entonces tienes ascendente, descendente, descendente. ¿La clave? B. La clave es la B. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, ya vamos terminando. Vamos a la 11. Ahora A, llegamos a la 15. A ver, A, vamos a ver. Dice, señale la palabra que presenta dos grafemas distintos que representan el mismo fonema. Claro, en La la, casquete, ajá, la C y la QE, como te mencionaba hace un rato, representan el una mismo K, sonido de la K. Bien, sí. casquete. Bien, muy bien. Perfecto, qué alegría. ¿Sí entendieron? Vamos a la siguiente. Vamos a la 12. A ver, vamos a la 12. Mm. La 12 me dice lo siguiente. Determina el número de fonemas que corresponde respectivamente a la palabra ahora y axioma. A ver, ¿cuántos fonemas tiene ahora y cuántos fonemas tiene axioma? Ahora tiene 4, ¿Ya? ¿Y axioma? tiene 7, Sí. A, ac, aca, ac. Sí, 2, o, ma, 7. Entonces sería 4 y 7. Bien, la clave es la o A. sea, Bien, perfecto. Vamos a la 13. La 13 me dice, en la lengua española el acento no tiene posición silábica estable o fija como ocurre en otras lenguas. Este puede situarse en diferentes lugares dentro de una palabra polisilábica, lo cual es útil para diferenciar significados. De acuerdo con ello, marque la alternativa donde se cumple la función distintiva. A ver, igual que hace un rato, colócale o le quítale la tilde y te vas a dar cuenta si tiene o no tiene. Por ejemplo, vuelvo dentro de una semana. ¿Vuelvo? Tú dices vuelvo, no tiene sentido, next, ¿no? Si yo te digo, pague uno, lleve dos. Pagué uno y llevé sí dos. tiene. Claro, si yo le coloco la tilde, pague y pagué, lleve y llevé, son diferentes. Así que la dos sí sería. En la 3, Una pregunta, ¿siempre es bueno? No. En la 4, trabajo y trabajó. ¿Diferente o no? sí. Sí. Una pregunta, Claro, una mayormente se cosa es da en, así. Dime. mayormente se da en verbos, ¿verdad? Sí, mayormente se da en verbos, mayormente, que se pueden convertir en sustantivos o que pueden convertirse Sustantivo, en verbos pasados o presentes, como el de médico, 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 por ejemplo, que se vuelve un ah, ya. sustantivo con médico, que se vuelve médico, verbo presente, y médico, que se vuelve un verbo pasado. Ujú. Así que sería la 2 y la 4. La clave, No sé. la C. Bien. Vamos a la 14. Igual, ascendente, descendente y horizontal, ¿ya? A ver, ¿cuál fue el motivo del tsunami?
¿Qué Descendiente. sería eso? Descendente. Descendente. Ajá. ¿Volverán las clases presenciales? Eh, ¿Cuál sería? ¿Hacen? ascendente. Ascendente porque lo puedo responder con sí o no. Y la otra. Uy, me salté. Perdón. Me comí la de bajó el precio del pollo. Está con hambre ya. Ascendente. Bajo el precio del precio Ascendente. también es ascendente, ¿cierto? Entonces tengo Descendiente. Ascendente. descendente, Descendente. ascendente y ascendente. Clave. Descendente. B. Besito. Muy bien. Vamos con la última. Vamos con la última. Vamos con la 15. Ya la tarea sabes que es tuya, ¿no? Vamos con la 15. La 15 me dice, igual, considerando que el acento y el tono constituyen fonemas suprasegmentales en la lengua española, marca la alternativa que contiene oraciones en donde se presentan esos fonemas presenciales. Igual, colócale o quítale la tilde. ¿Tú dices En la terminó o uno. terminó? En la Sí, uno. ahí terminó y terminó, correcto. En la 2, diagnóstico, diagnosticó. También. Claro. En el caso del dónde, si yo le No, quito ahí la no va. tilde, si yo le quito la tilde, deja de ser pregunta. ¿A dónde llevaron el oxímetro? Lo puedo volver pregunta, pero también lo puedo hacer de referencia normal. Así que tengo. Claro, si yo le quito la tilde, el dónde, perdón, dónde y dónde cambia cuando es pregunta y cuando es una referencia normal. Así que puede ser también. Y ejército. ¿Hay ejército? ¿Existe el término ejército? Eh, todos. Sí, Sí. entonces, ¿cuál sería la clave? Verbo. En pasado. Exacto, Todos. entonces sería todas. Terminó, diagnosticó, el dónde con tilde y el sin tilde, y ejercitó. La clave sería la E, ¿sí? La E. ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? Chat. A ver, los que quedan. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? Vamos, dame una señal de vida. Ok, hay unos. Bien. Sí, profesor. Listo, genial. Listo, chicos. Entonces, eso es lo que se tiene con respecto a la clase de fonología. No te olvides de desarrollar las preguntas, ¿ya? La tarea